Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo curso que tenemos en colaboración la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género junto con la Universidad Complutense. Tenemos el placer de que la inauguración corre a cargo de nuestra ministra, la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García. Ministra, por favor. No sé si me escucháis bien. ¿Me escucháis bien? No, digo porque no me gusta ni el atril ni la mesa. Entonces yo estaba dispuesta a darme un paseo por la tarima, si no os importa. Porque me voy a sentir más cómoda. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora? No. Bueno, si no me adapto a lo que sea. Ahora sí, ahora. Bueno, yo os voy a agradecer, desde luego, triplemente este momento, porque me permitís estar en una universidad de verano, en unos cursos de verano. Yo soy universitaria, soy profesora de Derecho Constitucional y os puedo asegurar que echo de menos el aula. Echo muchísimo de menos ese contacto con los alumnos y el contacto con el pensamiento analítico y con el tiempo necesario para profundizar en los temas. Así que estoy muy agradecida por esta invitación. También os agradezco enormemente que estéis preocupados por un tema tan sensible como la violencia vicaria. Creo que es uno de los asuntos que nos tiene que incumbir y que nos tiene que ocupar y, sobre todo, también que nos tiene que hacer reflexionar. Por lo tanto, como digo, gracias por elegir el asunto de la violencia vicaria, el tema de la violencia vicaria, que va a estar muy presente en el trabajo del Ministerio y que además va a estar especialmente presente a partir de septiembre, porque presentamos un proyecto de ley precisamente sobre violencia vicaria. Y en tercer lugar, os voy a hacer una confidencia. Hoy es mi cumpleaños. Entonces, celebrar mi cumpleaños en este entorno, en este maravilloso palacio, con todas vosotras, con todos vosotros, pues para mí es un motivo de alegría y es un regalo que me hacéis, así que triplemente agradecida y triplemente satisfecha por este momento. Voy a inaugurar, y por supuesto la inauguración es simplemente daros una visión, mi visión, la visión del Ministerio, con unas pinceladas generales que luego terminaréis de profundizar y analizar como debe ser en un entorno universitario. Un entorno universitario que debe profundizar sobre aquellos asuntos que preocupan a la ciudadanía. Y esto es importante desde la universidad pública, es importante desde las instituciones, profundidad en los temas y alternativas en los planteamientos. Eso es lo que se exige de lo universal que es la universidad. Y en ese sentido, mis aportaciones, como digo, van a ser genéricas, no van a ser de cuestiones puntuales que seguramente se tratarán a lo largo de este día y a lo largo de las próximas horas. Cuando en este año hemos alcanzado, en 2025, al inicio de este año, en febrero, hemos alcanzado un acuerdo para actualizar lo que es el acuerdo básico, el consenso, el pacto de Estado sobre violencia de género, que creo que ha sido un hito realmente importante en medio de una legislatura tan convulsa, donde es tan complejo llegar a acuerdos, lo estamos viendo a diario, donde cualquier mínimo avance supone un debate de modelos complejo y que muchas veces no es satisfactorio porque no llega a una finalidad, no llega a la aprobación de medidas. Sin embargo, en medio de ese proyecto, en medio de esa complejidad política en la que nos estamos viendo inmersos, el acuerdo sobre el Pacto de Estado de Violencia de Género creo que es un hito valorable y es un hito importante, porque supone una cosa que creo que no está en discusión, y es que la sociedad española es una sociedad que quiere superar el machismo, que quiere superar la violencia de género, que quiere superar la dominación sobre las mujeres,
qué es el machismo. En definitiva, es una relación desequilibrada donde una de las partes, la parte masculina, se impone a las mujeres, se impone a la concepción y al rol femenino. Por lo tanto, en esa visión general de una sociedad que quiere avanzar hacia la igualdad, hacia el equilibrio, hacia el reconocimiento del otro, sinceramente la lucha contra la violencia de género es la prioridad. Y para nosotros ha sido la prioridad. Para nosotras en el Ministerio ha sido la prioridad desde el primer momento. Porque sin violencia podemos pensar en el futuro, podemos imaginar algo mejor. Pero con violencia estamos atrapadas, no hay nada más. Por lo tanto, esa es la prioridad. Por lo tanto, como digo, era prioritario renovar ese pacto de Estado, incorporar nuevas violencias que están surgiendo y que estamos viendo y ser conscientes de nuestra responsabilidad histórica. Yo esto lo repito mucho porque creo que esa conciencia de la responsabilidad histórica de cada generación es imprescindible para avanzar en lo civilizatorio, para avanzar en una sociedad mejor y, por lo tanto, avanzar hacia esa sociedad libre de violencias hacia las mujeres que han sido la constante histórica, que es la inercia que nos lleva hasta hoy, que es lo que viven tantas y tantas mujeres en sus domicilios, en sus entornos, en sus familias. Con este objetivo de ampliar la lucha contra la violencia de género en todas sus dimensiones, nos planteamos el Pacto de Estado que finalmente, como digo, vio la luz y que supone más de 400 medidas destinadas a frenar y a abolir esa violencia hacia las mujeres, teniendo en cuenta 3 nuevas violencias que habían surgido con muchísima profundidad, con muchísima profusión. La violencia vicaria, en primer lugar, y aquí hay un dato que me gustaría compartir y poner sobre la mesa en este mismo momento. Han sido, daros cuenta, nada más y nada menos que 65 menores los asesinados desde que hay registro, en 2003, 65 menores. Esa es la punta del iceberg. Cuando hablamos de menores asesinados en violencia vicaria estamos hablando de la punta del iceberg, porque debajo de todo eso está el sufrimiento, está el dolor, está el abuso, está la violencia diaria, psicológica, física, de todo tipo sobre esos menores y sobre sus madres. Y estamos hablando de que este año, solamente en este año 2025, han sido 3 los menores, las niñas y niños asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres. Con lo que estamos hablando, como digo, de la manifestación más salvaje, más cruel, más terrible de la violencia machista, de la violencia de género, que tiene un nombre concreto que es violencia vicaria. Bueno, pues en ese pacto de Estado, una de las cuestiones fundamentales era reconocer la violencia vicaria. No solamente la violencia vicaria, porque también hay una violencia digital que se ha generado con enorme virulencia en los últimos 10 años. Las redes sociales, lo estamos viendo, vosotras sois muy jóvenes, estáis dentro de las redes sociales permanentemente. Esa violencia machista, esa violencia de género es salvaje en las redes sociales, está generando además un movimiento, sobre todo de hombres jóvenes que rechazan los avances feministas, que rechazan la agenda feminista y todo lo que suponga igualdad de género, y es muy preocupante. Tenemos que hacer frente también a esa violencia y la violencia económica, una violencia que no está conceptualizada como tal, pero que sin embargo incide en el día a día y tiene mucho que ver también con la violencia vicaria, tiene mucho que ver con la violencia de género en general, pero de violencia vicaria en particular. Bueno, estoy ahora, antes se me ha escuchado bien. Sí, vale. Bueno, como digo, estas 3 violencias se incorporan al Pacto de Estado y suponen, yo creo que las 3 importantes novedades en cuanto a medidas concretas que establecemos para seguir avanzando frente al machismo y para hacer frente a la violencia de género y encaminarnos hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Bueno, contextualizado el tema de la violencia vicaria, se nos planteaban ahora algunas cuestiones. Primera, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Qué es lo que se espera del Ministerio? ¿Cuál es el siguiente paso?
en el Ministerio trabajamos en equipo siempre. Yo creo que las mujeres no sabemos trabajar de otra manera. Trabajamos colaborativamente, cooperamos y sobre todo ponemos en común los conocimientos y ahí avanzamos. Cuando ponemos en común lo que conocemos cada una, vamos avanzando. Entonces hemos tenido muchas reuniones sobre cómo avanzar, cómo impulsar realmente medidas eficaces contra la violencia vicaria. El primer problema que se nos planteaba era definir la violencia vicaria. ¿Qué es violencia vicaria? ¿No? Es aquella, según el diccionario de la Real Academia, es aquella que se produce a través de persona interpuesta. Es decir, la violencia que se ejerce contra las madres, contra las mujeres, a través de persona interpuesta. Por lo tanto, esa persona interpuesta no siempre tiene que ser el hijo o la hija, no siempre tienen que ser los menores a cargo. Esa violencia interpuesta se puede realizar o ejercer sobre familiares, sobre madres, sobre... Quiero decir que esa es una primera definición que tenemos que aquilatar. Es verdad que cuando pensamos en violencia vicaria casi siempre pensamos en los menores, porque quizá es la violencia que más duele, que más hace daño y además es una violencia que se puede ejercer con facilidad porque el menor es vulnerable, porque el menor está a la mano, porque el menor está a disposición del maltratador. Pero, como digo, no es tan fácil identificar la violencia vicaria porque en general, y nosotras hemos querido ampliar el foco, se puede ejercer sobre personas interpuestas, personas a las que esa mujer, esa madre tiene especial estima o especial atención o especial cariño. Por lo tanto, esa es una cuestión que seguramente debatiréis luego, pero es importante definir lo que significa violencia vicaria. En segundo lugar, a través de qué instrumentos, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cuáles son las líneas de actuación desde el Ministerio. Y aquí, pues evidentemente hemos echado el órdago porque no nos podíamos quedar a mitad camino. Y acabamos de presentar al Ministerio de Justicia, como sabéis, los anteproyectos de ley tienen que pasar por distintos ministerios que son los que visan, los que además coordinan con el resto de legislación, que efectivamente ese contenido de la normativa que planteamos es un contenido coherente, es un contenido que refuerza la seguridad jurídica, es un contenido que aporta y es novedoso. Y por lo tanto, lo primero que hemos hecho es, como digo, elaborar un anteproyecto de ley de violencia vicaria. Lo ha hecho la delegación del Gobierno contra la violencia de género. Aquí está su responsable y su directora, a la que siempre agradezco porque es una persona no solamente comprometida, sino con un gran conocimiento de lo que es la violencia, Carmen Martínez Perza, que es un puntal del Ministerio, y yo agradezco que además ella esté hoy presente aquí. El proyecto es lo que hemos presentado, ese anteproyecto, que es un anteproyecto ambicioso y que presentamos y pretendemos llevar al Consejo de Ministros en septiembre. En septiembre de este año, a lo largo de septiembre, no sé exactamente cuándo, pero presentaremos ese anteproyecto que ahora mismo está en fase de estudio en el Ministerio de Justicia. Porque lo bueno o lo malo que tiene Igualdad, el Ministerio de Igualdad, es que es transversal. Y en esa transversalidad se implican muchos otros ministerios y se implican muchas otras opiniones que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, ya hemos dado un primer paso, hemos redactado ese anteproyecto, ha salido del Ministerio y ya está en el Ministerio de Justicia. El cómo, a través de qué vamos a seguir caminando, lo tenemos claro. Tiene que ser un proyecto de ley que se vise, que sea ambicioso y que finalmente resuelva o intente resolver muchos de los problemas planteados en relación con la violencia vicaria. Y el tercero de los planteamientos es el contenido. Claro, el proyecto tiene que tener una base, un contenido, un elemento esencial que sea sobre el que pivote toda la violencia vicaria. Por supuesto, son las mujeres y es la protección de las mujeres frente a las violencias machistas el objetivo principal y primordial. Pero como os decía antes, sabemos y somos conscientes por los datos, por las estadísticas, que esa violencia vicaria generalmente se ejerce sobre los menores, se ejerce sobre las niñas y los niños fruto de esa pareja que se ha roto,
generalmente cuando se rompe es cuando empiezan los problemas, porque deja de dominarse a la mujer y entonces se trata de dominarla a ella a través de los niños, y hemos fijado en el interés superior del menor buena parte de ese contenido esencial del proyecto de ley. El interés superior del menor. El interés superior del menor está presente en nuestro derecho, en nuestra normativa, en nuestro Código Civil desde el siglo XIX. Quiero decir, no es nada nuevo. El interés superior del menor, lo que sí que debemos es actualizarlo. Y esa actualización del interés superior del menor pasa por distintos elementos. Solamente voy a poner aquí encima de la mesa un ejemplo que creo que todos tenemos en la cabeza, o dos, mejor dicho, y simplemente para el debate y para el análisis. El interés superior del menor en el siglo XIX, o si nos remontamos históricamente a la época romana, donde se generan todos esos contenidos en torno al paterfamilias, en torno a la comunidad familiar, etcétera, es un interés sometido al del paterfamilias, sometido al interés generalmente del paterfamilias, es decir, del cabeza de familia, es decir, del padre, es decir, del progenitor. Quiero decir con esto que si nos mantenemos en lo que es el contenido tradicional del interés superior del menor y no damos un salto hacia lo que es actual, que es en el ámbito democrático, en el ámbito de la igualdad, en el ámbito del 9.2 de la Constitución, pues no vamos a avanzar. Tenemos que actualizar el interés superior del menor. Yo no voy a avanzar en qué consiste el interés superior del menor en el siglo XXI con nuestra legislación y nuestra Constitución. Para eso tenéis el curso. Pero voy a poner dos ejemplos que a mí me han preocupado y que me han obligado también a repensar ese interés superior del menor. El primero es el caso de Juana Rivas. Estamos viendo que Juana, en una lucha titánica, yo diría que David frente a Goliat, está defendiendo, intentando defender a los hijos que en un momento determinado, por una decisión judicial, fueron dados en custodia a el padre biológico. Pero ahora mismo esos niños, sobre todo ese menor, está en España. Está en España con Juana y se está dirimiendo una batalla legal por esa custodia, donde bueno, pues hay elementos que apuntan hacia una violencia, hay elementos que apuntan a un maltrato de ese menor, a un maltrato sobre su madre, y además hay jurisdicciones en países diferentes. Hay jurisdicciones penales, jurisdicción civil y jurisdicciones en España y en Italia. La única forma de llegar a una solución, entiendo yo, justa de este caso, un caso complejo, no vamos a simplificarlo, un caso, como digo, de largo recorrido, con todo tipo de avatares procedimentales, con todo tipo de avatares jurisdiccionales. La única manera de avanzar y resolver esta cuestión es sobre la base del interés superior del menor. El interés superior del menor. Por eso es tan importante definir claramente cuál es el interés superior del menor. El interés superior del menor no puede ser y nunca será el estar bajo la patria potestad y la custodia de un progenitor maltratador. En este caso, un padre maltratador. Y simplemente os apunto, hay ahora mismo dos procedimientos que están siguiendo su curso. Un procedimiento en Italia, un procedimiento civil sobre la custodia de ese chaval, de ese hijo de Juana, y por otra parte un procedimiento penal sobre el maltrato que ha producido Atxuri sobre Juana. Desde luego el interés superior del menor nos está encaminando a la resolución, en primer lugar, del asunto penal, entiendo yo, y luego del asunto civil, porque la patria potestad y la custodia tiene que depender del asunto del maltrato. No pueden ser dos jurisdicciones descoordinadas en ningún caso. Tendrán que ser dos jurisdicciones que en todo momento estén coordinadas sobre la base de la protección del interés superior del menor. Y España, lógicamente, tendrá que estar
a lo que se valore también desde el marco italiano y desde el marco comunitario, porque tenemos normativa comunitaria que efectivamente pone sobre el interés del menor la solución del conflicto. Y hay normativa comunitaria que nos está diciendo que el interés superior del menor no puede ser un interés sometido a otro tipo de consideraciones que pueden ser jurisdiccionales o pueden ser de conflicto entre jurisdicciones o de falta de coordinación entre jurisdicciones. En ese sentido, creo que el interés superior del menor es la clave de bóveda, pero tenemos que saber interpretarlo correctamente, interpretarlo desde el punto de vista de la complejidad, lógicamente, pero desde el punto de vista de dónde está el interés. Voy ya concluyendo. El otro de los casos que me parece interesante por la actualidad y porque lo hemos vivido muy intensamente desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los medios de comunicación, tiene que ver con el asunto de la publicación del odio, de la publicación de este libro sobre precisamente un caso de violencia vicaria durísimo, dolorosísimo, terrible, que vivió este país hace unos años y que todavía colea con este libro. Es importante, y aquí hago una reflexión personal, es importante que en estos temas la legislación dé respuesta antes de que se plantee un conflicto de derechos. Porque efectivamente, en el caso de la publicación del odio, desde mi modesto punto de vista, se plantea un conflicto de derechos fundamentales, de derechos constitucionales que tienen que ponderarse. La democracia es libertad, libertad. Y, lógicamente, la libertad de expresión, la libertad de creación artística es una de las libertades que más garantías constitucionales y legales tiene reconocida nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, esa libertad, cuando se limita, hay que razonar muy bien y ser muy proporcionales a la hora de limitar la vulneración de una libertad de esas características, ¿no? De una libertad con mayúscula, de la libertad de exponer, de la libertad de crear, de la libertad de escribir un libro. Y eso nos vincula como sociedad, nos vincula democráticamente y nos vincula jurídicamente. Pero lógico, aquí tenemos también una madre que sigue sufriendo, una madre que ha sufrido violencia de género, que ha sufrido violencia vicaria y que está y sigue sufriendo, porque esa es la característica de la violencia vicaria, que no concluye, que pretende la muerte en vida de esa mujer, una mujer que sigue sufriendo esa violencia, a pesar de que el maltratador, el marido, el asesino esté en la cárcel. En esa confluencia de derechos, el derecho de la víctima a no ser revictimizada, el derecho de la víctima a no seguir padeciendo un sufrimiento mayor, que lógicamente es un interés constitucional y un bien jurídico que debemos proteger, y la libertad de expresión artística, la libertad de expresión periodística en este caso, ¿qué debe primar? ¿Cómo resolvemos esa cuestión? Cuando hablamos de conflicto de intereses, conflicto de derechos, ¿cómo resolvemos? Siempre sabemos que hay una metodología jurídica y esa metodología la aplicamos, pero la respuesta no siempre es satisfactoria. Aplicamos, lógicamente, la proporcionalidad, aplicamos la racionalidad, aplicamos la mínima limitación posible, pero aquí, ¿cómo se resuelve? Yo os digo, creo que no hay que llegar a ese conflicto y que si algo nos enseña el libro del odio es que debemos poner alguna medida o algunas medidas anticipatorias. Y eso es lo que también incorporamos en el proyecto, en el anteproyecto de ley. Nos anticipamos a que suceda eso. ¿Y cómo nos podemos anticipar? Pues incorporando medidas penales en el código que anticipen la respuesta, anticipen la solución, impidan que se produzca ese conflicto de intereses que hemos visto. Y lo que nosotras proponemos es una pena accesoria que valorará el juez en su caso, una pena accesoria por la que este asesino, este maltratador, no pueda tener contacto con medios de comunicación o no pueda influir o tener acceso a medios o a periodistas que
compren su discurso y además con ello vulneren todavía más el dolor y la situación de la víctima. Por lo tanto, evitamos la revictimización desde el momento de la pena, desde el momento previo, desde el momento en el que el juez valora y estima que efectivamente se puede incorporar una pena accesoria a ese conflicto, a ese caso que se le plantea. Bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que tenemos que aprender de las circunstancias, tenemos que aprender de la realidad, tenemos que ser muy ágiles y plantear soluciones que sean más satisfactorias. Esa es la que nosotros planteamos y esa es la que os dejo para la discusión en las próximas horas. Bueno, con esto quiero simplemente terminar y quiero terminar también reconociendo que a veces el sistema no llega a tiempo, que el sistema, que es un sistema en general, cuando digo sistema estoy hablando del sistema de protección de las víctimas de violencia de género desde 2004 con la Ley Integral de Protección, yo estoy convencida de que se puede perfeccionar, pero es un buen sistema, un sistema de referencia a nivel internacional, a nivel europeo, un sistema que ha salvado vidas, que sigue salvando vidas. Hoy en el sistema Biogen hay 100.000 mujeres todos los días protegidas frente a sus maltratadores, frente a sus parejas o exparejas violentas y, por lo tanto, creo que el sistema español es un sistema ejemplar, pero como todo sistema no es perfecto y el sistema también tiene grietas. Y entre esas grietas, evidentemente, esos 65 niños y niñas asesinados desde 2003 por sus progenitores o por las parejas de sus madres, es sin duda una grieta que nos tiene que hacer pensar y que nos tiene que hacer pedir perdón. Pedir perdón, pedir perdón. Pedir perdón a las víctimas, pedir perdón a esas mujeres porque no estuvimos a la altura, no fuimos capaces de defenderlas, no fuimos capaces de ver su dolor previamente a que se produjera el desenlace final. Por lo tanto, sí que hay que pedir perdón y reconocer que no están solas, reconocer que el sistema las protege, que el reconocimiento de la víctima es fundamental y que todo el proceso por el que han pasado no es invisible, tiene un valor y desde luego nos hace encaminarnos a respuestas que sean más justas y sean más ágiles. Y esa es la que pretendemos dar. Por lo tanto, con este perdón, el reconocimiento de las víctimas y la visibilización de ese dolor, pues concluyo y os agradezco y desde luego espero que de este curso y de lo que aquí comentéis y de lo que aquí analicéis, pues nos pueda llegar el report y podamos seguir mejorando y avanzando en legislación y en medidas que en definitiva lo que tratan es de equilibrar una situación desequilibrada y que las sociedades futuras y las generaciones futuras puedan vivir mejor y libres de violencia. Muchísimas gracias.